finalizando la cuarta semana de la Cuaresma del año 2018. Con esta cita de Juan, en el capítulo 7, del 40 al 53, que ahora leeremos, estamos el 17 de marzo, sábado, y estamos también en el ciclo B del año 2018, en la liturgia de la Iglesia Católica. Dice así el texto. En aquel tiempo, de la gente que había oído este discurso de Jesús, unos decían: este es en verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que vendrá del linaje de David y de Belén, del pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían comprenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie así. Los fariseos le replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, le dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no sale profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. El relato evangélico sigue transmitiendo la polémica en la que se ensalzaron años después de la muerte de Jesús sus discípulos y los fariseos. Hasta tal punto de que las palabras que estos últimos dirigen a los guardias del templo, no es difícil advertir el reproche contra los propios discípulos, que eran considerados malditos, porque según la autoridad religiosa no simbolizaba al judaísmo abierto que se ha puesto en búsqueda de Jesús, y que finalmente se convertiría en discípulo oculto del nazareno Nicodemo. La postura dogmática no entiende a razones. Se aferran a un punto de vista y recurren a las descalificaciones de quien la cuestiona, utilizando todos los medios a su alcance, incluida la amenaza, el castigo y hasta la eliminación del otro, en los contextos en que esto podía legitimarse. El motivo no es otro que la inseguridad que cualquier dogmatismo esconde siempre. Para quien cifra su propia seguridad
y en su estatuto y en su creencia, no es posible admitir que ésta sea cuestionada porque, tras la menor crítica, percibirá amenaza y su estabilidad. Y si para él es tan decisivo lo que se halla en juego, la pregunta está servida. ¿Cómo no habría de reaccionar con violencia? El dogmatismo, por tanto, hace daño también a la propia persona que lo ha adoptado. Pero no podrá salir de él hasta que no crezca la comprensión que permita reconocer la seguridad en otro lugar que no es en las ideas o en las creencias de cada uno. La seguridad únicamente tiene un suelo firme, lo que es. Cuando la persona se reconoce una, con ello descubre que ese mismo fondo es ya seguridad y confianza. Se acabó la búsqueda, seguirá utilizando conceptos, podrá referirse a las creencias, pero habrá descubierto de una manera definitiva que no son sino mapas situados, es decir, meros puntos de vista de cada persona, de cada uno que las afirmamos. Por eso nuestra pregunta es sagaz y fuertemente: ¿soy capaz de relativizar mis puntos de vista y dejarlos al margen para poner lo que debe de ser nuestra vida, nuestro trabajo por la unidad de todos? Según la psicología, así es visto desde ese punto. Veamos que nos enfrentamos pisando tierra a los jefes siempre religiosos y fariseos contra Jesús, y esto va en aumento. De forma que la tensión, la división y la crispación llegan a la gente sencilla, al pueblo humilde y de más baja condición. Nadie se preguntaba si Jesús tenía que morir, porque eso era lo que Dios quería, porque así salvaría al mundo, porque Dios estaba ofendido por nuestros pecados. Lo que allí se planteaba era si tenían razón los dirigentes religiosos o si quien tenía la razón era Jesús de Nazaret. Con Jesús se ve que estaba el pueblo. Contra Jesús estaban los hombres de la religión. Los argumentos del pueblo eran que Jesús es el Mesías, es el profeta, es decir, argumentos positivos. Los argumentos de los dirigentes religiosos eran que el Mesías no podía venir de Galilea, de que Galilea no podía salir un profeta, que el pueblo no conocía la ley religiosa y además el pueblo estaba maldito. Es decir, los argumentos de los entendidos de la religión eran negativos y de profundo desprecio hacia la pobre gente que los creía. Resumiendo, podíamos decir
Ni siquiera se tuvo en cuenta la justa advertencia de Nicodemo. ¿Es que se puede condenar a alguien sin oírlo y sin darle ocasión de defenderse? La historia se repite siempre. Los que tienen el poder, y más si se trata de poder religioso, siempre se creen en posesión de la verdad y con razones para condenar a quien no se somete a ello. Jesús vivió en sus carnes esta dolorosa historia. Pues esa es la historia de cada uno de nosotros. Y esa es la historia que siempre nos dirá que estamos en la verdad y seguimos a esa verdad. Seréis perseguidos por mi causa, pero tener ánimo. No tener miedo. Yo he vencido al mundo. Un abrazo, hasta la próxima, que será el domingo 18 de marzo, que será ya cuando empezamos la quinta semana de la Cuaresma. Adiós.